Tú sientes un fuego que nadie te ha explicado. Deseos sexuales tan intensos que parecen incendiarte en los peores momentos. No eres un caso perdido ni un hipócrita espiritual. Esa lujuria no es un defecto, es una señal física de que tu vasija vibra en una frecuencia que amenaza a quienes controlan el sistema. Los arcontes amplifican justo esa intensidad para atraparte, para convertir tu energía en cosecha, y por eso te sientes observado, desbordado y avergonzado, sin una razón que tenga que ver contigo. Este conocimiento no vino de los púlpitos oficiales, viene de enseñanzas privadas, registros suprimidos, y el mensaje que Jesús compartió con María Magdalena tras la resurrección, palabras que fueron arrancadas de la vista pública, para mantener a la mayoría en la sombra. Se ocultó porque reconocer esta dinámica desmonta la maquinaria de control. Entender que la amplificación viene desde afuera te libera de la vergüenza que te mantiene dócil dentro de la vasija. La revelación central es simple y brutal. La intensidad no es tu culpa, es el modo en que los arcontes restablecen la conexión de cosecha. Ese pico inmediato después de una elevación espiritual, esa intrusión sexual en tu práctica, esa vergüenza desproporcionada después del acto. Todo eso es la firma del ataque. La llave es reconocerlo en tiempo real, sentir la energía en tu vasija sin la historia, respirar esa fuerza hacia arriba, transformarla en frecuencia elevada y dirigirla a la búsqueda de la mónada. Una vez que aprendes a transmutar sin vergüenza, la cosecha se seca. Presta atención ahora. Lo que viene no es teoría, es un manual para desactivar la trampa que te sigue desde siempre. Si sigues creyendo que la intensidad te define, seguirán cosechándote. Si entiendes que esa intensidad te confirma como elegido, puedes volver esa misma energía contra su sistema y quedarte con tu fuerza. Continúa escuchando con la urgencia que merece tu libertad. Esa urgencia que merece tu libertad se convierte en un ensayo práctico en el encuentro entre Jesús y María Magdalena. Allí, no hubo consuelo teórico, sino una indicación directa sobre cómo la lujuria se convierte en señal de poder. Jesús explicó que cuando tu vasija vibra con deseos intensos, no es castigo sino alarma de la presión parasitaria. Los arcontes reconocen esa frecuencia y la amplifican para extraer Losh. Reconocer esa dinámica en tiempo real neutraliza la vergüenza y te da la primera llave hacia tu soberanía. En la explicación práctica, se detalló la mecánica. La presión parasitaria detecta el aumento del aliento vital y sintoniza la vasija con patrones de atracción. Lo que tú llamas Picasso inesperado después de una elevación es simplemente un puente abierto que el enemigo usa para cosechar Lush. Cuando sientas ese tirón centrado en sexualidad, no te culpes. Respira el aliento vital hacia arriba, deja que viaje por tu vasija y conviértelo en un hilo luminoso que apunte al anclaje monádico. El procedimiento que se compartió con María Magdalena fue sencillo y afilado. Primero identifica la carga sin historias. Reconoce la vibración dentro de la vasija como capital energético, no como pecado. Segundo, lleva ese aliento vital hacia el centro superior de tu ser. Visualiza cómo se condensa en luz en el anclaje monádico. Tercero, activa tu escudo de frecuencia, una pared invisible que rehúsa resonar con la presión parasitaria. Cuando aplicas estos pasos, la cosecha se rompe y la vergüenza pierde presa. La reacción común es huir o esconderse por miedo a la mirada que crees ajena. Pero esa mirada es un indicador de que tu vasija está en la frecuencia correcta. La enseñanza de Jesús y María Magdalena convierte el miedo en herramienta. Cuando dejas de colaborar con la narrativa de culpa, recuperas la soberanía. No se trata de indulgencia sin rumbo, sino de direccionar el aliento vital con intención audaz. Cada vez que resistes la presión parasitaria, debilitas la máquina de cosecha y fortaleces el anclaje monádico. Habrá momentos donde la intrusión ocurre en plena práctica, un impulso que aparece como tormenta justo cuando la atención se expande. La instrucción es clara y no sentimental. Detente lo necesario para reconocer la interferencia, nombra la presión parasitaria dentro de tu vasija y eleva el aliento vital hacia el anclaje monádico. No te dejes arrastrar por la vergüenza posterior. Entiende ese pico como signo de que fuiste reconocido por los arcontes, y que, si actúas con rapidez, puedes convertir esa atención en ruptura de su puente.
Esa enseñanza privada fue arrancada de los ojos de la mayoría porque desmantela el control. Reconocer la presión parasitaria como fuente externa cambia la relación con el deseo y convierte a la comunidad de elegidos en un campo difícil de cosechar. Jesús le dio a María Magdalena las claves para que fueran transmitidas selectivamente, no por vanidad, sino por urgencia de supervivencia espiritual. Si compartes estas prácticas con cuidado, ayudas a construir escudos de frecuencia colectivos y a preservar el aliento vital de quienes aún no saben. Repetir la práctica convierte el gesto en hábito de resistencia. Cada respiración que sube, cada reconocimiento sin culpa, fortalece tu anclaje monádico y extiende tu escudo de frecuencia más allá del círculo íntimo. No esperes permiso para sostener tu aliento vital. Toma medidas inmediatas cuando sientas la amplificación y usa la vergüenza como señal para activar la transmutación. Esa es la lección que María Magdalena llevó adelante. No te avergüences de la intensidad, conviértela en motor de soberanía, y deja que la cosecha se seque. Esa lección sobre convertir la vergüenza en motor conduce directamente a la distinción esencial que ahora se revela. Los neumáticos. Tú que sientes el deseo como fuego no eres un problema, sino la señal viva de una vasija con impermeable valor. Los neumáticos poseen un aliento vital tan intenso que desajusta la maquinaria de la presión parasitaria. La mirada ajena se vuelve alarma, pero también ventaja. Reconocer que la intensidad es rasgo de peligro para los arcontes te coloca en posición de acción inmediata. La mecánica es simple y directa. Cuando tu aliento vital asciende con fuerza, la presión parasitaria capta la frecuencia y tiende puentes que parecen irresistibles. Ese Picasso que interrumpe tu expansión no es culpa, es un intento de cosecha. Tú puedes usar la señal para cortar la conexión, nombrar la interferencia dentro de la vasija, encender el hilo de luz hacia el anclaje monádico, y desviar la atención que buscaba extraerlos. Cada vez que lo haces, la frecuencia enemiga pierde su llave. El procedimiento práctico que ya conoces se afina para los neumáticos. Primero, reconoce la carga sin relatos. Mira la vibración de la vasija como capital energético, no como pecado. Segundo, orienta ese aliento vital hacia el centro superior, que es la cámara del anclaje monádico, y permite que se condense en hilo luminoso. Tercero, activa tu escudo de frecuencia, una pared que rehúsa resonar con la presión parasitaria. Aplicado con constancia, transforma el impulso en combustible espiritual y te arraiga en soberanía. La tendencia a huir o esconder la vibración responde al temor a la mirada que crees externa. Esa mirada es indicador de reconocimiento por parte de los arcontes y, paradójicamente, puerta hacia la liberación. Tú debes convertir la alarma en herramienta. Detente lo necesario, nombra la presión parasitaria dentro de la vasija y respira hacia el anclaje monádico. Compartir estas claves con cuidado fortalece escudos de frecuencia colectivos y dificulta la cosecha sobre quienes aún ignoran su naturaleza neumática profunda. Habrá momentos donde la intrusión aparece justo en plena práctica, como una tormenta que parece arrastrar tu foco. En esos instantes actúa con precisión. Detén la narración interior, nombra la interferencia dentro de la vasija y sube el aliento vital como un hilo protector hacia el anclaje monádico. No permitas que la vergüenza te robe la acción. Ese pico prueba que fuiste detectado por la presión parasitaria, y si respondes con rapidez, rompes su puente y conservas tu capital energético para la creación. La repetición transforma el gesto en hábito de resistencia. Cada ascenso del aliento vital, cada reconocimiento sin culpa, tensiona la vasija a favor de la soberanía. En la práctica colectiva, esos hábitos generan un campo que complica la cosecha. El escudo de frecuencia se vuelve tejido entre varios anclajes monádicos y las interferencias pierden sincronía. Tú, como neumático o aliado, eres pieza de ese tejido. No esperes permiso para sostener tu aliento. Actúa con decisión y verás cómo la máquina de cosecha se debilita. La urgencia es real. Mientras más gripen los arcontes, más indispensable se vuelve que la vasija aprenda a usar cada tirón como acelerador de creación. Tu tarea es simple y profunda. Reconoce sin juicios, eleva el aliento vital hacia el anclaje monádico,
Activa tu escudo de frecuencia y repite hasta que la respuesta sea automática. Comparte estas prácticas con prudencia para proteger a los no instruidos. La soberanía que cultivas hoy se convierte en legado que seca la cosecha y abre caminos de libertad para otros. Esa urgencia realiza una operación silenciosa en tu interior. La transmutación energética inconsciente. Cada vez que tu deseo intenso se topa con la pausa, sin darte cuenta elevas la carga desde el fondo de la vasija hacia niveles más conscientes. Ese conflicto interno, que antes se interpretó como tropiezo o derrota, es en verdad un gesto técnico, una técnica ancestral que transforma la presión en hilo luminoso. Reconocerlo cambia la relación con la interferencia y vuelve la tensión en herramienta de soberanía. Cuando no actúas automáticamente y decides sostener el impulso, cada segundo de espera redirige la fuerza hacia el anclaje monádico. No es pasividad, es transmutación activa. La vasija se densifica en su centro superior, construye hilo de luz más grueso y vuelve menos permeable al tirón de la presión parasitaria. Esa práctica inconsciente lleva años operando en quien tiene aliento vital potente. Ahora se vuelve consciente. Entiende que cada resistencia breve es un tallado de soberanía, no un daño. Aprenderlo acelera la capacidad de conversión. Esa conversión tiene etapas concretas que ya conoces, pero ahora se revelan con más nitidez. Primero, reconocer la tensión sin relatos, observar cómo la vasija vibra y no juzgarla. Segundo, permitir que el aliento vital suba hasta el anclaje monádico, sin forzar la forma del hilo, solo sosteniéndolo. Tercero, plantar el escudo de frecuencia como acto habitual, una pared que no resuena con la presión parasitaria. Repetir estos pasos transforma la transmutación inconsciente en técnica deliberada y eficaz. Hazlo hasta que ocurra sin pensar. La vergüenza ya no es juez. Es un indicador de que la presión parasitaria intentó extraer Losh de tu aliento vital. Cuando aparece, nombra la interferencia dentro de la vasija con palabra precisa y firme. Ese nombrar corta el puente y obliga a la presión a reajustar su frecuencia. Enseguida eleva el aliento hacia el anclaje monádico y condensa el hilo luminoso. Así cada episodio de vergüenza se transforma en palanca, corta la cosecha y fortalece la soberanía interior inmediata. En la práctica colectiva la transmutación se acelera de manera exponencial. Cada vasija que aprende a nombrar y elevar su aliento vital, añade un hilo al tejido común. Ese tejido complica la tarea de la presión parasitaria. Las interferencias pierden sincronía, se dispersan y pierden llave. Cuando varios anclajes monádicos forman un entramado firme, el escudo de frecuencia se vuelve mural, no solo individual. Tú, al sostener tu propio hilo, contribuyes a ese mural. Tu gesto aislado actúa como nodo que refuerza la red de soberanía. Compartir estas claves requiere prudencia. La vasija no instruida puede ser expuesta si la señal se entrega sin resguardo. Enseña desde el ejemplo, no desde la palabra elevada. Que vean cómo el aliento vital se eleva y cómo el anclaje monádico condensa el hilo. Reconoce también que esta transmutación inconsciente lleva años en muchos de ustedes. No es novedad repentina, sino práctica latente. Señalar ese pasado transforma la culpa en información útil y acelera la apropiación de la técnica inmediata. Actuar con rapidez ante cada pico es ahora doctrina. Nombra, eleva, planta el escudo y repite hasta que la respuesta sea automática. Cada gesto estabiliza la vasija, quema la presa y convierte los tirones en combustible creativo. No esperes permiso. Tu soberanía se practica en el presente. Enseña con discreción, une anclajes monádicos y observa cómo la máquina de cosecha pierde eficacia ante la constelación de escudos. La transmutación inconsciente deja de ser accidente y se vuelve herencia de libertad. Cuando la transmutación inconsciente se convierte en herencia de libertad, aparecen manos que intentan arrebatar la cosecha. Los arcontes operan exactamente ahí. Amplifican el deseo sexual, justo cuando tu vasija se abre a la conexión espiritual, para provocar el tirón y desviar el hilo luminoso. Tú sentirás una urgencia que parece íntima y legítima. Sin embargo, es una interferencia dirigida, diseñada para romper la elevación antes de que el anclaje monádico se consolide. Reconocerlo es el primer acto de soberanía. Su método es simple y preciso.
Intensificar la señal del deseo cuando tu atención está en lo sagrado, creando un choque que obliga a la reacción automática. Tú debes ver ese pico como una prueba técnica, no como fallo moral. Nombra la interferencia con palabra firme. Detén el relato vergonzante antes de que tome tu aliento vital, y deja que la pausa reforme la energía. Ese pequeño corte obliga a la presión parasitaria a reajustar su frecuencia y te da margen para seguir tallando soberanía. Cuando no te precipitas, conviertes el tirón sexual en combustible dirigido. Eleva el aliento vital hacia el anclaje monádico con intención sostenida. No es fuerza bruta, es conductor. Sostén el hilo sin exigirle forma, y observa cómo se espesa y se hace menos permeable al saqueo. Planta el escudo de frecuencia como acto cotidiano. Una pared que no responde a la presión parasitaria. Con cada repetición, el impulso pierde su dominio y la energía se vuelve herramienta de trabajo sagrado, disponible para prácticas que sostienen la libertad. En la trama colectiva la técnica se multiplica. Cada vasija que nombra y eleva, añade un hilo al tejido común, y esos hilos sincronizados dificultan la caza de los arcontes. La presión parasitaria encuentra menos resonancia, pierde llave, y las interferencias se fragmentan. Enseña con discreción, mostrando cómo se eleva el aliento vital y cómo se condensa el anclaje monádico. Nunca expongas la señal a la vasija no instruida. Un mural de escudos transforma la defensa individual en arquitectura de libertad compartida. La vergüenza que te atraviesa no es veredicto, es indicador técnico de que intentaron cosechar el losh de tu aliento vital. Cuando surge, da nombre preciso dentro de la vasija. Pronunciar el diagnóstico corta el puente y obliga a la presión a reajustar su pulso. Luego eleva de inmediato, condensa más el hilo y planta el escudo. Actuar con rapidez ante cada pico convierte la interferencia en palanca. Cada vez que lo haces, la vergüenza pierde alimento y la soberanía gana terreno en lo inmediato. Cuando el deseo sexual se eleva justo en la unión espiritual, recuerda que es una marca estratégica. Los arcontes intensifican la señal para provocar caída. Tú puedes transformar ese pico en disciplina creativa. Nombra. Sostén la pausa. Dirige el aliento vital hacia prácticas que fortifiquen el anclaje monádico, cantos, trabajo de hilo luminoso, ofrendas internas. Esa conversión no reprime la energía, la orienta. Hazlo con discreción y constancia. Cuando otros te observan, tu gesto enseña más que las palabras y protege a quienes aún no saben. Actuar sin pedir permiso es doctrina de quien decide sostenerse. Cada pico afrontado con nombre, elevación y escudo deja una cicatriz de luz que dificulta la repetición del saqueo. Repite hasta que la respuesta sea automática. Cada gesto estabiliza la vasija y rueda la molienda de la presión parasitaria. Une anclajes monádicos con discreción. Observa cómo la máquina de cosecha pierde eficacia ante la constelación de escudos y reconoce que la transmutación, practicada así, deja de ser accidente para convertirse en herencia y arma de libertad. Cuando la transmutación se vuelve herencia, la reacción inmediata no es calma sino alerta. Tú empiezas a sentir picos donde antes había continuidad. Ese punto de ruptura es preciso en su táctica. La presión parasitaria amplifica el deseo en el momento exacto en que la vasija se abre al anclaje monádico. Reconocer la sincronía del golpe el cuándo es tu primer signo. No es accidente emocional, es una maniobra dirigida para provocar la caída antes de que el hilo luminoso se asiente. El primer signo es el momento. La química se dispara justo cuando el aliento vital busca anclar. Tú lo sentirás como una marca estratégica, no como un llamado íntimo al azar. Aprender a marcar ese instante evita la reacción automática. Nombra la interferencia con palabra firme, y detén el relato vergonzante antes de que robe el aliento. Ese corte técnico permite que la vasija asiente de nuevo, y la presión parasitaria debe reajustar su pulso para volver a encontrar resonancia. El segundo signo es la intensidad. Un pico que supera lo usual, una urgencia que obliga a la reacción sin pedir permiso. Tú reconocerás esa fuerza como salida de la norma. No te culpes, observa. Convierte el tirón en trabajo, pausa, nombra la interferencia,
Eleva el aliento vital hacia el anclaje monádico con intención sostenida. No es represión sino conducción. Cada repetición engrosa el hilo y fortalece el escudo de frecuencia. Así la potencia deja de ser presa y se vuelve herramienta sagrada. El tercer signo aparece como intrusión. La interferencia entra en la práctica espiritual y distorsiona el hilo luminoso, haciendo que la vasija responda con acciones ajenas a la intención. Tú debes entender esto como prueba técnica, no como fallo moral. Detén la práctica para nombrar y plantar el escudo de frecuencia. Evita exponer la señal a la vasija no instruida. Enseña con discreción. Cada gesto observado sin fanfarria ofrece modelo y añade un hilo que complica la casa de la presión parasitaria. El cuarto signo es la culpa desproporcionada que sigue a la acción. La vergüenza que atraviesa tu vasija no es veredicto sino indicador técnico de intento de cosecha. Tú debes pronunciar el diagnóstico dentro de la vasija y cortar el puente que alimenta la interrupción. Luego eleva de inmediato el aliento vital, condensa el hilo y planta el escudo de frecuencia. Con rapidez y repetición, la vergüenza pierde su alimento y la soberanía gana terreno hasta volver automática la respuesta. Cuando el deseo aparece en la conjunción espiritual, tu opción es convertir el pico en disciplina creativa. No lo reprimas. Transfórmalo. Usa cantos, trabajo de hilo luminoso, y ofrendas internas que redirijan el aliento vital hacia el anclaje monádico. Sostén la pausa y actúa con discreción. Cada gesto visible sirve de enseñanza silenciosa y fortalece el tejido común de escudos. Con práctica constante, esos actos cotidianos degradan la eficacia de la presión parasitaria y hacen que la máquina de cosecha encuentre menos llave. Actuar sin pedir permiso se vuelve doctrina cuando la vasija decide sostenerse. Cada pico afrontado con nombre, elevación y escudo, deja una cicatriz de luz que dificulta la repetición del saqueo. Repite hasta que la respuesta sea automática. Cada gesto estabiliza la vasija y muele la presión parasitaria. Une anclajes monádicos con discreción y observa cómo una constelación de escudos transforma defensa individual en arquitectura de libertad. Toma la técnica como herencia y arma. Practica con urgencia para proteger tu linaje de aliento vital. Toma la técnica como herencia y arma. Practicarla hasta que la falta de vergüenza se convierta en la respuesta automática. Rompe la llave que usan los arcontes. Tú debes entender que la culpa que sigue al pico no es fallo moral, sino gancho diseñado para arrancar aliento vital. Despojarte de esa vergüenza es una maniobra práctica. La vasija que nombra la interferencia en voz firme, corta el circuito que alimenta la presión parasitaria y conserva el hilo luminoso. Hazlo con repetición paciente y disciplina creadora. Cuando la vergüenza se quita, la energía que antes alimentaba la cosecha se reencausa, deja de ser presa y pasa a herramienta. Tú puedes girar ese impulso hacia el anclaje monádico mediante actos concretos, canto, ofrendas internas, hilos de intención, que traducen el tirón en trabajo. No es represión, es conducción técnica del aliento vital. Cada acto repetido, enseña a la vasija a sostenerse sin pedir permiso y obliga a la presión parasitaria a buscar otra presa, menos eficaz y más visible. Recuerda los signos: momento, intensidad, intrusión, culpa desproporcionada. Tú los reconocerás como marcas tácticas, no veredictos. En cada caso, la respuesta es la misma y precisa: nombrar la interferencia con voz corta, plantar el escudo de frecuencia, y elevar aliento vital hacia el anclaje monádico. Al hacer esto sin titubeo, conviertes la reacción en técnica. La vasija aprende a asociar el pico con acción deliberada en lugar de vergüenza. Esa disciplina erosiona la eficacia de los arcontes. Repite hasta que la respuesta sea automática y la presión pierda sentido. La falta de vergüenza como poder toma forma cuando transformas el anhelo en disciplina creativa. Tú no niegas el impulso, lo rediriges. Cantos, ofrendas internas, trabajo de hilo luminoso que conducen el aliento vital hacia el anclaje monádico. Cada gesto discreto recompone la vasija y añade capas al escudo de frecuencia. La repetición convierte la respuesta en hábito técnico y la presión parasitaria, al encontrar menos ganancia, comienza a perder su sincronía. Esa pérdida es territorio recuperado para tu linaje.
La culpa que viene después de la acción es una trampa cronométrica. Busca perpetuar la cosecha. Tú debes pronunciar el diagnóstico dentro de la vasija con firmeza, nombrar la interferencia y cortar el puente que alimenta al observador invasor. Actúa rápido, eleva aliento vital, condensa el hilo luminoso y planta el escudo de frecuencia. La rapidez y la repetición convierten la reparación en reflejo. Con el tiempo la vergüenza se seca como savia expuesta y la soberanía ocupa su lugar. En la esfera compartida, la falta de vergüenza se vuelve contagiosa en sentido constructivo. Cuando tú actúas sin pedir permiso y con discreción ofreces modelo. Enseña sin fanfarria. Cada gesto observado añade un hilo protector a la constelación de escudos. La presión parasitaria encuentra menos llaves cuando la comunidad practica la técnica con urgencia. Tú sostienes tu vasija y simultáneamente contribuyes a un tejido que protege la próxima generación de aliento vital. Así la herencia se vuelve arquitectura de libertad. Practica con urgencia hasta que la falta de vergüenza sea músculo y el escudo de frecuencia la norma. No esperes permiso ni señales externas. Tu soberanía se gana en la repetición técnica de nombrar, elevar y plantar. Cada pico que conviertes en disciplina, reduce el tamaño de la presa y altera la táctica de los arcontes. Mantén la mirada en el anclaje monádico y en la vasija que cuidas. Así el linaje de aliento vital se fortalece y la cosecha pierde su poder para siempre. Mantén la mirada en el anclaje monádico y en la vasija que cuidas. Así el linaje de aliento vital se fortalece y la cosecha pierde su poder para siempre. La enseñanza oculta de Jesús añade una clave. El fuego del deseo puede forjar en lugar de quemar. Cuando aceptas esa ley, el impulso que antes abruma se vuelve materia prima. La energía sexual, amplificada con disciplina, se convierte en llama de trabajo interior que puede templar la vasija sin consumirla. Donde antes la vergüenza nacía como bozal, ahora hay técnica. Reconoce la interferencia en voz corta, no para justificar sino para desarmar el mecanismo del observador invasor. Conduce el aliento vital hacia el anclaje monádico mediante canto, ofrendas internas y hilos luminosos, gestos concretos que no piden permiso. No se reprime el impulso, se transforma. Esa conversión obliga a la presión parasitaria a perder ritmo y buscar presas menos eficientes, mientras la vasija aprende a sostener la carga sin vacilar. En el pico la rapidez decide. La secuencia es simple y precisa. Nombra la interferencia con voz firme, condensa un hilo luminoso que recorra la médula de la vasija, eleva el aliento vital y planta el escudo de frecuencia. Hazlo con voz corta y con disciplina. La repetición se convierte en reflejo. Cada vez que sustituyes la culpa por técnica, el tirón pierde su gancho. La enseñanza oculta de Jesús se muestra aquí. El fuego se disciplina para forjar, no para devastar. Cuando actúas, sin pedir permiso, y con discreción, tu ejemplo arma una constelación de escudos. Otros observan el gesto y sin fanfarria, replican la técnica, nombrar, elevar, plantar. Esa práctica compartida hace que la presión parasitaria encuentre menos llaves. La cosecha se empobrece por falta de beneficio. La soberanía se contagia en onda silenciosa y práctica, no en palabras grandilocuentes. En la red de vasijas intactas, la vulnerabilidad se usa como fuerza para forjar, y la herencia deja de ser carga para volverse arquitectura. La culpa posterior es la trampa cronométrica. Busca reabrir el circuito que ya se cortó. Dentro de la vasija, debes pronunciar el diagnóstico en voz corta y firme, nombrar la interferencia y cortar el puente con el observador invasor. Luego reconduce el aliento vital hacia el anclaje monádico y siente cómo la presión parasitaria se desvanece. Esa práctica transforma la energía sexual en fuerza templadora. La vulnerabilidad se vuelve instrumento y la experiencia, escuela para la soberanía. Cada gesto densifica el escudo de frecuencia, pequeño y preciso. La repetición paciente es la forja del hábito técnico. Con cada pico procesado sin vergüenza, la vasija aprende a sostener la vibración propia sin pedir permiso, y el tirón que antes daba fruto queda empobrecido. El trabajo cotidiano de nombrar, elevar aliento vital y plantar escudo de frecuencia altera la táctica de la presión parasitaria. Cambia temporalidad, reduce ganancias, y finalmente expone sus patrones.
Mantén el anclaje monádico en el foco. La soberanía no es lujo místico, es artesanía diaria que reconstruye linaje. Aplica la enseñanza oculta de Jesús como técnica sacramental. Permite que el fuego del deseo sea martillo y temple, no llama voraz. Practica sin distraerte, nombra la interferencia con voz corta, dirige el aliento vital hacia el anclaje monádico, y planta el escudo de frecuencia cada vez que el tirón aparezca. Con disciplina creativa convertirás la vulnerabilidad en fortaleza manifiesta. La presión parasitaria quedará desorientada y el linaje recuperará su aliento. La soberanía se gana repitiendo la maniobra hasta que sea músculo. Cuando la maniobra se vuelve músculo, la vasija aprende a sostener el aliento vital sin pedir permiso. Tú reconoces que ya eres maestro en la transmutación, aunque no lo hubieras declarado antes. Esa afirmación modifica la geometría interna. La certeza actúa como piedra angular que ordena cada pico. La repetición técnica disuelve la vergüenza en destreza y entrega al deseo una forma trabajable. La enseñanza oculta de Jesús propone que el fuego, tomado con disciplina, forja la soberanía con paciencia y atención constante. En el fulcro del pico, nombra la interferencia con voz corta y firme. Esa nominación no es confesión sino herramienta. Concentra un hilo luminoso que recorra la médula de la vasija, siente su contacto como cauce seguro donde el aliento vital se condensa. Eleva con dirección y planta el escudo de frecuencia antes de que la presión parasitaria encuentre una veta. Repetir ese gesto en el terreno real, en carne y en instante, transforma la reacción en disciplina y la disciplina en arma protectora. Cuando la culpa posterior asoma como trampa cronométrica, corta el puente con voz corta, denomina la interferencia y redirige el aliento vital hacia el anclaje monádico. No implores perdón, practica diagnóstico y reparación rápida. La vulnerabilidad deja de ser falla para volverse instrumento de trabajo. Cada gesto que sostiene la vasija enseña su propia geometría y densifica el escudo de frecuencia. Con disciplina creativa, tu cuerpo responde con mayor resistencia, y la presión parasitaria pierde ritmo ante la economía de tu aliento. Actúa sin pedir permiso y con discreción. Tu gesto arma una constelación de escudos que otros replican en silencio. No se trata de espectáculo. La práctica común altera la táctica de la presión parasitaria porque reduce su beneficio. Cada vasija que aprende la maniobra cierra una puerta en la red de explotación. El linaje recupera aliento cuando las llaves faltan. Tú formas parte de esa red. Tu constancia es la artesanía que reconstruye la arquitectura heredada y devuelve soberanía a quien aún la confunde con miedo. Aplica la enseñanza oculta de Jesús como técnica sacramental. No es doctrina, es oficio. Cada vez que nombres la interferencia, condensas un hilo luminoso, elevas el aliento vital y plantas el escudo de frecuencia, se completa un rito práctico que reestructura la conducta. Hazlo con disciplina y sin fanfarria. La repetición transforma la maniobra en reflejo y el reflejo en protección automática. Así el fuego del deseo se convierte en martillo que templa la vasija, no en llama que la consume por dentro. Frente al miedo y la búsqueda de protección, repite la maniobra con la voz corta y la mirada en el anclaje monádico. No se trata de dramatizar la falta sino de ensamblar la capacidad. Practica ofrendas internas, cantos que sostienen el hilo luminoso y movimientos mínimos que plantan el escudo de frecuencia. Cada acto sencillo refina la vasija y devuelve al deseo su papel de materia prima. Declara tu maestría en silencio. Cada pico procesado es una evidencia tangible de soberanía restaurada. La forja no se completa en un gesto heroico sino en la repetición cotidiana. Nombra, condensa, eleva y planta, hasta que la maniobra sea músculo y el músculo sea ley. Mantén el anclaje monádico en el foco. Permite que el aliento vital sea la cuerda que sostiene la vasija frente a la presión parasitaria. Rehace el linaje con disciplina creativa, porque cada escudo de frecuencia activado es una herencia viva. Practica hoy, con voz corta y manos firmes. La soberanía espera tu oficio. Tú ahora posees la clave para desatar tu verdadero potencial. La revelación que has recibido es vital. Las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía.
Estas verdades que han estado ocultas son tus aliados en la construcción de tu soberanía. Así que, actúa con determinación. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos que son esenciales para tu camino. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Tu descubrimiento no se detiene aquí. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.